Buenas tardes. Quiero presentarle el programa que se está presentando por diferentes áreas de las redes sociales, como en YouTube, Instagram, Facebook, etc. Este programa lo vamos a llamar Palabras de Vida. Y quiero comenzar, como diríamos algunos, por el principio. El pueblo de Dios necesita cada día agilizar su conocimiento, su profundidad teológica y de conocimiento de Dios. Cuando nosotros hablamos del conocimiento de Dios, en la Biblia podemos mencionar más de 3 o 4 citas bíblicas que hablan de que el pueblo de Dios, refiriéndose a Israel en principio, y extensivo a nosotros, todos los creyentes de hoy día, de nuestra era cristiana, el pueblo de Dios se perdió, en principio, fue conquistado, fue destruido por falta de conocimiento de Dios. Y es tan exigente Dios en el conocimiento de la palabra de Él, de sus estatutos, de sus ordenanzas, de sus principios, de sus mandamientos. Es tan exigente que en el capítulo 2, del 8 en adelante del libro de Ezequiel, el profeta, Dios le dice a Ezequiel, capítulo 2, versículo 8 hasta el capítulo 3, 2 o 3, etcétera, acerca de la importancia de alimentar su vientre, de comerse el rollo. El rollo es para nosotros la palabra de Dios o la Biblia. Y Dios le estimula a que se coman el rollo, que llenen su vientre, que lo digieran, para que puedan hablarle al pueblo que Él ha escogido. Que muchas veces, precisamente, Dios estableció en el principio profetas, reyes, levitas, sacerdotes, para dirigir a cada uno de ellos en un determinado ministerio en su pueblo. A partir de que Cristo vino, no fue que cambió, sino que hubo una extensión de ministerio. Y se estableció lo que fue, según Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, los 5 ministerios que muchos no lo aceptan, muchos no lo creen. Pero el mismo Cristo, hablando Pablo, dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Aunque en el término dice apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, el término y es una confusión, no que habla de pastores y maestros al mismo tiempo, sino que hay maestros individuales, hay pastores, hay evangelistas, hay profetas y hay apóstoles. Pablo también en Corintios habla de eso también, de que Dios estableció primero apóstoles, profetas y pastores. Lo que quiero decir con esto es que es importante que el pueblo de Dios entienda que la palabra que Dios nos ha dejado inspirada es para que conozcamos de Él, de sus principios, a profundidad. Y precisamente la gente menciona mucho a Oseas, el profeta Oseas, en su capítulo 4, 6. Y mucha gente habla, bueno, el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero no habla de el castigo, de las consecuencias de no poner atención al conocimiento de Dios.
Y ahí dice en el capítulo 4, 6 al 7, dice que lo que desechan el conocimiento de Dios, Dios le desechará a ellos y no tomará en cuenta sus generaciones siguientes. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando ponemos el tema palabra de vida, queremos implementar una serie de enseñanzas que pueden ayudar a aquellos que no tienen la oportunidad de ir a una universidad, a un instituto, a un centro de formación teológica. Es importante que también podamos entender las escrituras a diferentes niveles, porque la escritura no solo se interpreta a la letra. Nosotros sabemos que los escritores de la Biblia, que fueron profetas, la mayoría, hablando en el Antiguo Testamento, aunque hay palabras que Dios la dictó, si se quiere, algunos tampoco creen en eso, pero nosotros creemos que Dios dictó a Moisés algunas palabras, porque Moisés, cuando escribió los 5 libros, lo que se llama el Pentateuco o la Torá para los judíos, le dio algunas instrucciones, pero también recordemos que Moisés es de una época de más de 1500 años después de la fundación del hombre, o de la creación del hombre, valga la aclaración. Lo que queremos decir es que Dios, cuando subió al monte Sinaí a darle la tabla a Moisés, la Biblia expresa que Dios escribió esas tablas con sus dedos. Nosotros sabemos que eso los teólogos le llaman antropomorfismo, darle nombre a los miembros de Dios, darle cabeza, ojos, pies, etcétera, manos. Pero Dios hace lo que quiere porque Él es autosuficiente y todopoderoso. Él toma cuerpo cuando quiere y hace lo que quiere porque Dios es todopoderoso, y todo lo que creemos en Dios como el único y verdadero Dios, sabemos que Él hace lo que quiere porque Él es autosuficiente y todopoderoso. Entonces la palabra de Dios es importante que nosotros le pongamos atención a sus principios, porque cuando hablamos de Oseas, dice que aunque el pueblo se perdió por falta de conocimiento, el que desecha el conocimiento, Dios le desechará o le quitará el ministerio. Si ustedes leen ahí, el término es el sacerdocio. Pero el sacerdocio se usaba en el Antiguo Testamento y ahora lo que se usa es el ministerio de pastorado, de apóstol, de profeta, de evangelista, etc. Lo que significa que aquel que no hace caso o que hace caso omiso a los principios establecidos por Dios puede caer en el descrédito de que Dios le quite el ministerio, o lo que es peor, le rechace su ministerio, como le pasó a nuestro amigo Saúl, que Dios le dio una palabra para que la cumpliera y no la cumplió, no hizo caso. Dios le desechó no solamente del reinado, sino también de su presencia, algo que ningún mortal quisiera recibir, un desecho, un desprecio de Dios. Por lo tanto, es importante poner atención, escudriñar, buscar el conocimiento de Dios. Y la Biblia está llena de estímulos, de recomendaciones y de mandato acerca de buscar el conocimiento. El mismo Pablo en sus capítulos, en sus libros, sus cartas, en Efesios, en Colosenses, en Timoteo, primera, segunda, en toda parte, Pablo habla de la importancia de que el pueblo se llene. Incluso Pablo dice que ora y que pide clemencia a Dios para que el pueblo de Dios sea lleno del conocimiento de Dios. Es importante esto. La gente a veces dice, no, porque el creyente abre la boca y Dios se la llena. Es una cuestión que fue mal interpretada, si se quiere.
Dios quiere que nosotros le pongamos atención y a todo lo que Él dice, a todo lo que Él ha revelado, a todo lo que Él ha dicho, para que se cumpla. Y esto no es solo en el Nuevo Testamento. Si nosotros leemos a Deuteronomio capítulo 28, dice, si oyereis mi pueblo atentamente, y mi pueblo es todo el que ha creído en Él, todo el que ha sido llamado al servicio de Dios. La palabra dice en Deuteronomio 28, si oyereis atentamente, y ese término oír no es solamente escuchar, es poner atención y obedecer lo que Dios está diciendo ahí. Entonces, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, y pusiere atención a los estatutos, a los decretos, a las ordenanzas, a las leyes que Dios ha establecido, tú serás bendecido en todo, no te faltará nada. Prestará a otro, no tendrás que tomar prestado. Es decir, estamos hablando de bendiciones espirituales y bendiciones materiales. Todas las bendiciones que Dios puede dar a un ser humano están ahí, registradas en la Escritura, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 13. Y también, incluso el 13 dice que Dios tiene tesoros en los cielos para abrirlos y derramarlos sobre aquellos que obedecen tu palabra. Pero también en el capítulo 11 del mismo Deuteronomio, habla acerca de eso, de la importancia de poner atención a la palabra de Dios. Pero el gran matiz teológico que Dios le da a su pueblo, lo encontramos también en Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, donde dice específicamente Dios hablando a Moisés, esta palabra que yo te doy hoy, enséñala a todos mi descendiente, a todo lo que me han creído, a todo mi pueblo, enséñala, de día, de noche, por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo momento, ponla en los postes de tu casa, en los frontales de tu puerta, en toda parte, para que esta palabra no sea olvidada. Y le reitera a Josué allá en el capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice, yo solo te recomiendo, Josué, después que Moisés murió y tú toma el cargo de dividir la tierra a mi pueblo, a los que han quedado, a los herederos de la tierra de Canaán. Te recomiendo y te pido, por favor, que no salga de tu boca jamás este libro de la ley. Es tan importante poner atención a Dios, porque ahí dice, en el versículo 9 del capítulo 1 de Josué, Dios hablando a Josué, le dice, porque solo cuando haga esto, todo, y todo es todo, te saldrá bien. ¿Qué le parece? Debemos nosotros poner atención a la palabra de Dios. ¿Por qué no hacemos caso a la importancia que tiene esa bendita palabra revelada para nosotros? Que ha sido guardada, que ha sido protegida por Dios de siglo en siglo. Muchísimas personas han querido acabar con lo que es la palabra de Dios. Pero Dios, al igual que su iglesia, que dice Cristo cuando la constituyó en Mateo 16, 18, ni la puerta del infierno o del Hades podrán prevalecer contra ella. Y eso es lo que Dios ha hecho con la palabra, resguardarla, para que nada ni nadie haga que desaparezca la palabra de vida que Él ha traído para su pueblo. Dios le bendiga.